Shalom familia de la fe, shalom para todos mis hermanos, saludos a todos, saludos nuevamente esta semana aquí en el programa de Casa de Israel Yará y los estudios de las porciones de la Parashá, las porciones bíblicas que hemos venido estudiando con mucho alegría, con mucho regocijo, contentos de poder llegar hasta sus casas y poder compartir con ustedes la palabra del Eterno Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra. Hoy continuamos con los estudios del libro de Levíticos, un libro bastante rechazado por muchas personas porque no lo entienden, no lo ven desde el punto de vista hebreo. Nosotros aquí en Casa de Israel Yará, pues nos dedicamos a estudiar las raíces hebreas de la fe. Escuche bien, estudiar las raíces hebreas de la fe. Quiere decir que nosotros tenemos que, o nosotros lo que hacemos es ir a ver las escrituras desde el punto de vista de los protagonistas que eran hebreos, eran israelitas, y que eran judíos, y eso nos va a abrir un mundo muy diferente de lo que representa o significa la fe que nuestro Mesías Yeshua HaMashiach y nuestro Rabí Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro por excelencia, el Hijo del Padre Celestial, nos dejó. Y como nosotros pues queremos estudiar el origen de todos estos mensajes, de toda esta cultura y de esta sociedad, si estudiamos la escritura desde ese punto de vista, pues vamos a aprender muchísimo más de lo que vemos a simple vista. Hay muchas personas que piensan que simplemente el Padre no va a dejar que su escritura venga a ser mal interpretada y que por eso, pues, si estudiamos la Biblia con las versiones modernas, la nueva versión internacional, la King James, la Reina Valera y todas esas versiones, eso es suficiente porque ahí está la palabra de Elohim. Y la verdad es que nos perdemos un mundo de interpretación y de entendimiento al no verlo desde los ojos de los personajes bíblicos, los ojos de la sociedad bíblica. Tenemos que nosotros como buenos estudiantes y como discípulos de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, buscar la manera de siempre entender la escritura, no de acuerdo a nuestro sistema, nuestro como upbringing, como dicen en inglés, no, cómo nosotros fuimos criados, cómo fuimos formados, sino que tenemos que poner a un lado nuestra formación y nuestra forma de ver las cosas para empezar a movernos hacia los tiempos y las ocasiones bíblicas. Y así cuando vemos las escrituras, mire, créeme que se abre un mundo totalmente diferente, un mundo que está oculto a nuestros ojos. Y por eso a mí me gusta hacer la oración del rey David, en el Salmo 119, verso 18, donde él decía, Elohim, abre mis labios pero abre mis ojos para poder ver las maravillas ocultas en tu Torah divina. Y eso pues es lo que queremos hacer a través de estos estudios que le habla es el pastor Gabriel Paredes, pastor de la congregación Casa de Israel Yará, congregación que con mucho humildad, mucho gozo y con un alto nivel de regocijo y de privilegio, el Padre me ha permitido pues pastorear en estos años. Llevamos ya 7 años y contamos con una cantidad de personas, una hermosa familia que amamos con todo nuestro corazón y los cuales pues compartimos la escritura con deseos de agradar a nuestro Padre Celestial y no con el deseo de simplemente aprender para saber cómo refutar o criticar algún punto. Nuestra idea primera y principal, la intención, la cabana con la cual estudiamos la escritura es agradar al Padre, agradar al Creador Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra. Esa es nuestra intención. Nos reunimos cada Shabbat. Por ahora, pues por causa de las circunstancias que estamos viviendo, vamos a comenzar mañana. Hoy estoy grabando y mañana ya es el Shabbat. Y nos vamos a empezar a reunir a las 11, pero esta reunión solamente es para los miembros de la congregación y estamos limitando el acceso de las personas, pues obviamente en la medida que el Estado va abriendo sus puertas para que volvamos a la normalidad, pues nosotros vamos caminando en las mismas fases que el Estado va permitiéndonos o va sugiriéndonos que nos reunamos y mañana pues vamos a empezar nuestras reuniones, reanudar nuestras reuniones nuevamente a las 11 de la mañana, pero normalmente nos reunimos a las 3:30 de la tarde. Esperamos que pronto pues todo vuelva a la normalidad y entonces lo invitamos para que nos visite
Estamos en el 6311 US 1792 en Davenport, al norte de la ciudad de Davenport, Florida. Esto es una maravilla lo que el Padre nos ha permitido tener. Estamos a media hora de Downtown Orlando, estamos a media hora de Lakeland, a 15 minutos de los parques Disney, a 20 minutos de Kissimmee, Poinciana. De verdad que estamos en el mismo centro y el Padre pues nos permitió tener este lugar de manera que podamos servirle a usted, y lo hacemos con mucha alegría y con mucho gozo, con contentamiento. Si usted pues quiere visitarnos, quiere escribirnos, puede escribirnos a la dirección que aparece aquí en la pantalla. Escríbanos, o quiere escribirme a mí, enviarme su comentario, pues pastorgabriel@casa de Israel Yará, nos puede escribir ahí. O puedes conseguirnos también a través, no solamente aquí en YouTube, sino en Facebook. Usted va a Facebook y escribe Casa de Israel Yará y ahí va a aparecer nuestra página en Facebook, en las redes sociales, y ahí usted podrá disfrutar de todos nuestros mensajes. Muy bien, vamos a entrar hoy en el tema, a continuar en el tema del libro de Levíticos. La semana pasada estuvimos, y hace 2 semanas estuvimos hablando de lo que era la pureza moral e inmoral, la pureza ritual, y empezamos y tuvimos unos estudios bien interesantes acerca de este tema. Hoy vamos a continuar con la porción se llama Emor, que significa ve y diles, Emor, en hebreo, y nosotros vamos a ver 4 fases en esta porción. Voy a tratar de condensarlo todo lo más posible en estos próximos minutos, lo que representa esta porción, porque es bien interesante. La primera porción, la primera parte le habla a los hijos de Aarón. Moisés le habla a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, para que no se contaminen con un funeral o con un muerto. Luego habla de las condiciones de un buen levita, para poder ser un buen levita y que pueda ser escogido como un buen sacerdote, y tiene ciertas condiciones. Luego habla de las ofrendas tienen que llevar ciertas condiciones. Tampoco uno puede traer cualquier cosa y entregárselo al Padre. Y también habla acerca de las fiestas bíblicas o los tiempos de reunión con Elohim, las convocaciones, cuando Elohim, el Creador, nos llama a reunirnos con Él. Ahí, la Biblia, la Torá, es específica de cuándo es que Dios quiere que nos reunamos con Él. ¿Okay? Él ha sido tan bueno con nosotros que hasta nos dijo los días que Él quería reunirse con nosotros para que no nos equivocáramos. Y luego, entonces, pues, vamos a estudiar esas cosas. Y por último, vamos a ver lo que significa, si es que esta porción nos habla un poco de abrir nuestros ojos para ver si tomar el nombre de Elohim es vano, es simplemente mencionar su nombre, o cuáles son los pequeños detalles acerca de tomar el nombre de Elohim en vano, si es que esto no abre los ojos acerca de esto. Bueno, rapidito, le voy a mostrar la escritura. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 21, comienza rápido desde el verso 1 en adelante. Miren lo que dice la escritura. Jehová dijo a Moisés, habla, Emor, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Los sacerdotes no se pueden contaminar por un muerto en sus pueblos, que quiere decir que no es solamente en Jerusalén, no es solamente para el templo. Esto tiene mucho que ver con las funciones de un sacerdote. Todas las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de lo que es estar ritualmente impuro, y normalmente esa conversación toda se restringe a la capacidad de visitar el templo o de ir a la presencia de Elohim. En este caso, cuando le habla a los sacerdotes, no solamente está hablando del templo, está hablando en sus pueblos. O sea que mírenlo ahí en la escritura, tiene mucho que ver con la función de el levita, la función y cómo los hebreos tenían que comenzar a ver a los levitas. Entonces sigue diciendo, más por su pariente cercano, por su madre o su padre, por su hijo, por su hermano, por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Son los hijos de Aarón, sacerdotes, se podían contaminar, pero en el sentido de tocar a un muerto o de estar en la presencia de un muerto, si es una hermana virgen cercana a él que no haya sido casada.
Luego dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No se contaminarán, ¿ves? Sigue diciendo, pero no se, verso 4 dice, no se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No se harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. O él cambia el tema. ¿Por qué razón cambia el tema? El tema lo cambia porque estas prácticas, hacerse tonsura en la cabeza, raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, son prácticas que se hacían por motivo de luto. Estas son prácticas que se hacían por motivo de luto. De hecho, en algunos monasterios católicos todavía se hacen la tonsura. La tonsura es como cuando tienes una kipa, pero no es una kipa, es que te cortó el pelo y se dejó rapado esta parte de aquí. En realidad la tonsura tiene que ver con rasparse la cabeza. Pero mire cómo sigue diciendo el verso, y esto es lo que causa a veces un poquito de confusión. Dice, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Todos son prácticas de luto. Son prácticas que hacían en el Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, arrancarse la barba. Ahí no dice cortarse la punta de la barba en el sentido de que tú agarras así y te cortes la barba. Tiene que ver con arrancarse la barba, porque en muchas de las prácticas ¿cómo le digo? De luto, para pasar el luto de una persona muerta, pues eran esas, se raspaban la cabeza, se arrancaban la barba, se rasgaban sus vestidos o se sajaban, se daban golpes, y son prácticas que se usaban en el antiguo Medio Oriente por otras religiones, específicamente por las religiones sumerias, las regiones cananeas utilizaban este tipo de prácticas, y eso me trae a la memoria el tiempo en que, por ejemplo, Elías se encontró con los 850 profetas y empezaron a probar, vamos a ver, el Elohim que baje fuego del cielo y consuma el altar, ese será el Elohim a que todo el pueblo va a servir. Y ellos dijeron, y Elías le decía al pueblo, escoge a quién van a servir, escogen vosotros. Si Jehová van a seguir o si van a seguir a Baal. Y las prácticas hacia Baal, una de ellas era sajarse el cuerpo. Ahora mire bien cómo sigue diciendo. Santo, verso 6, santo serás a tu Elohim y no profanarás su nombre, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Elohim ofrece, por tanto serán santos, ¿ok? Estas ordenanzas son específicamente para los sacerdotes. Tiene que conservarse santos los sacerdotes y no hacer este tipo de prácticas, porque ellos no hacen esto para ningún otro Elohim. Ellos le sirven a Elohim, ellos le sirven al creador de los cielos y la tierra, y a él no le agrada este tipo de prácticas. Luego le da unas instrucciones adicionales que dicen: no te casarás con mujer ramera o con una mujer repudiada de su marido, una divorciada, porque el sacerdote es santo a Elohim. Le santificarás, por tanto, porque tú sirves el pan de tu Dios. ¿Ve? Mire, este verso es importante, tiene mucho que ver con este verso de acá arriba. Estos dos versos están juntos. ¿Por qué con una ramera, con una mujer divorciada, o por qué el padre le dice a eso y luego le dice: le santificarás a Elohim, ¿verdad? Por tanto, pues el pan de tu Elohim ofrece. Santo será para ti. ¿Qué será para ti? El pan. Santo será para ti el pan, porque yo soy Jehová que os santifico. Él está diciendo, tú eres el que ofreces el pan. Ahora, esto es importante que lo veamos. ¿Por qué razón? Porque quienes se alimentaban del pan que se servía en el templo, los que servían el pan en el templo, eran los levitas, y después que se sacaba el pan, porque más o menos le voy a dar un brief de lo que era. El pan se reemplazaba todos los Shabbats, ¿verdad? Todos los viernes. Entonces, al reemplazar ese pan fresco, ese otro pan que estaba allí salía tan fresco como el primer día. Y ese pan se repartía entre los levitas, pero solamente tenía que ser los sacerdotes, hijos de Aarón, los que comían de ese pan, y su familia. ¿Ok? Entonces el padre está diciendo:
no te vayas a casar con una mujer con estas condiciones, porque el pan que yo estoy que tú ofreces, que yo te doy, es pan santificado para ti y no para otras personas. Y en el antiguo Medio Oriente, una mujer que se quedaba sin marido, se quedaba divorciada, el alto riesgo de esa mujer era que se muriera de hambre o que se convirtiera en una ramera, una prostituta. Y entonces ahora está viendo la conexión entre estos dos versos. No vayas a pensar que tú vas a resolver este problema de la mujer ofreciendo el pan que es para ti, que es sagrado, es santo. ¿Ok? No sé si ahora lo pueden ver mejor. Si ese pan es santo, pues entonces no puedes ofrecerlo para nadie más. Ese pan es solamente para ti y para tu familia. ¿Ok? También, y esto es claro, todo esto tiene la misma relación. Si una de las hijas de un sacerdote empezara a fornicar, ¿qué quiere decir? Que se volviera una prostituta igual. No tiene necesidad de hacer eso porque ella tiene pan. El padre le está proveyendo a ella y ella está rechazando lo que el padre les ha dado a los levitas, a los sacerdotes, para irse a fornicar con hombres, para irse a buscar otra forma de sustento. Entonces él dice, eso es una deshonra para los sacerdotes y desafortunadamente el castigo para este tipo de mujer que adquiere esta práctica sin necesidad. No estamos hablando de una mujer que como hoy en día se le llama a las mujeres que son prostitutas, le llaman trabajadoras o damas de compañía y dignifican una profesión que no es necesaria. Ellas pueden, hoy en día no es como antes, hoy en día pueden conseguir cualquier tipo de trabajo. Estamos hablando de una mujer que no tiene necesidad de pasar por este tipo de por este tipo de prácticas. Entonces esta mujer pues es quemada en el fuego. ¿Ok? Esto obviamente no se practica hoy en día. Y esto no tiene, si nosotros entendiéramos el antiguo Medio Oriente, entenderíamos, podríamos ver más claramente de que esto no es una simple práctica tan sencilla de que cualquier mujer que tú la ves con un hombre fornicando la vas a quemar, ¿no? Eso es específicamente, tiene que ir a un juicio y etcétera, etcétera. Esto es como decir la pena de muerte de hoy en día. Ahora, mire lo que dice. Para continuar, y esto le voy a dar un poquito más de explicación. Y el sumo sacerdote, verso 10, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Yo, Jehová, que quiere decir yo, a mí me das cuenta. Eso es lo que quiere decir aquí en yo, Jehová, a él es el que le das cuenta. Ahora bien, en el verso que vimos ahorita, donde dice, ni entrará donde haya ninguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción y de Elohim está sobre él, y el padre es que le da cuenta. En Egipto específicamente, usted puede encontrar esta información en un libro que se llama el libro de los muertos de la egiptología, y pueden conseguirlo en la historia de la egiptología. Habían prácticas muy cercanas a lo que es la muerte. ¿Por qué razón? Porque consideraban la muerte como una siembra, como una forma fructífera de fructificar. O sea, una persona que muere es como un grano. Claro, si pasas por el juicio con Anubis, si pasas por el juicio de Osiris, que Osiris era el dios de la muerte o el dios de los muertos, si pasabas por allí y pasabas el juicio, entonces se te daba, a ti se te daba un terreno para que lo plantaras y el terreno iba a ser fértil para toda la vida, ¿no? Nosotros estudiamos anteriormente ya ese asunto de la muerte y el juicio cuando empezamos a estudiar el libro de Éxodo, en la Parashá Shemot y en las próximas Parashot. Nosotros estudiamos bien claro en egiptología el proceso de la muerte. Pero esta semana estuve estudiando acerca de
una práctica que se hacía donde consideraban que la muerte era representada por esa siembra, como si tú fueras una semilla y el tú ser sembrado como una semilla, pues tenías que ser cosechado y tenía que ser regado. So, ¿quiénes hacían estas prácticas? Los sacerdotes, que eran sacerdotes de Egipto. Entonces, cuando una persona moría, que lo iban a embalsamar y que iban a hacer todo el proceso ese para darle el paso hacia la tierra de los muertos, ellos hacían un sarcófago pequeño, como de 35 centímetros, una cosa pequeña así, 12, 18 pulgadas, y en ese sarcófago representativo de la persona que murió, lo llenaban de semilla y lo regaban, y de ese sarcófago salían semillas que brotaban y se veían como quien dice, se veía el trigo salir, la plantita de trigo salir. Y entonces todos los años eso había que renovarlo. ¿Y quién hacía ese trabajo? Los sacerdotes. Ellos estaban muy cercanos a la muerte. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque ellos consideraban que el sacerdote era su representante o su intermediario entre el muerto y la muerte o el reino de la muerte. El área donde, el mundo de los muertos, para decirle más claro, está el mundo de los vivos, está el mundo de los muertos, eran los intermediarios de ese mundo entre los vivos y los muertos, eran los sacerdotes. Su trabajo no era tanto la intercesión hacia el Elohim o a sus dioses o lo que ellos consideraban sus dioses, sino que la intercesión de un sacerdote más que todo era que después de muerto esa persona tenía que encargarse de que tu sarcófago o tu cuerpo fuera depositado en un lugar como si fuera una siembra, y los mensajes y los nombres de los sacerdotes y los spells, lo que se llaman los encantamientos o los dichos egipcios, tenía el sacerdote la habilidad de poder hacerlos, de decir esos dichos, para poder darte libertad del mundo de los muertos o para darte una mejor vida en el mundo de los muertos. La intercesión del sacerdote egipcio, más que todo, era a los muertos y no a los vivos. Entonces Elohim ahora le está diciendo a los hijos de Aarón, a los sacerdotes de Israel: yo no quiero que en Israel se haga tal cosa. En Israel no, ningún sacerdote puede entrar a donde haya un muerto, ningún sacerdote, sumo sacerdote, ni por su madre, ni por su padre, ni por nadie. De hecho, si se muere su padre o su madre, se tiene que quedar en el santuario, no puede ir al funeral, no puede ir a la casa, o no puede ir a ver a su padre o a su madre. De hecho, normalmente se enterraban el mismo día o en 24 horas. Una persona que moría rápidamente se enterraba. Ahora, el sacerdote, el sumo sacerdote, no podía salir de su casa, del templo, y tenía que santificarse y quedarse en el templo. Esto es sumamente importante que lo conozcamos, porque esto lo que nos denota es que Elohim es un Elohim, el creador de los cielos es un Elohim de vivos y no de muertos. Una vez se muere una persona, se murió, ya no hay más oportunidad. Por eso es que hay una de las oraciones en el Sidur que dice: ten cuidado de mí para que yo no muera, porque ¿de qué vale mi cuerpo en el Seol? Te adorará el polvo, ¿qué obras podrá hacer uno que está muerto? Una vez muerto, ya no tienes ninguna oportunidad. De hecho, el escritor del libro de Eclesiastés dice que cuando una persona, en el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, dice: cuando tú mueres, ya se borra la memoria de ti. No quiere decir que se te borra lo que tú tenías en tu mente, se borra la memoria, quiere decir la gente se olvida de ti, se olvida de quién fuiste, quién era, a menos que hayas hecho un buen trabajo y hayas dejado este mundo mejor que como lo encontraste. Entonces la gente siempre te va a recordar, pero va a llegar un punto en que se van a olvidar de ti. Se van a olvidar y te van a dejar allí. ¿Ok? Ahora, dice, para continuar, vamos ahora a qué tipo de sacerdotes, qué tipo de personas podrían ser sacerdotes. Estamos aquí en el capítulo 21, verso 16.
dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer pan de su Elohim. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él y no se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Del pan de su Elohim, de lo muy santo y de las cosas santificadas puede comer, pero ahora estamos viendo que el Padre es bien específico en qué tipo de personas le van a servir en el altar. Eso no lo hace menos como quien dice tú no vales nada, sino que el Padre está requiriendo perfección en las personas que se acercan a Él para servirle. Entonces, los detalles de cada una de esas cosas que aparecen en esa descripción son bien importantes entenderlo. ¿Por qué razón? Porque todos están relacionados no solamente con la parte física, sino con una condición espiritual. Con una condición espiritual. Mira cómo dice, le voy a leer. Le voy a leer. Dice, varón ciego, obviamente, que no pueda ver las cosas. O cojo, que no hace las cosas correctamente, simplemente las hace mediocre. Mutilado, pues que no esté completo. Quiere decir que no esté completo. Una persona que no esté completa no le puede servir a Elohim como con todo su corazón, porque siempre va a haber algo que le hace falta. O una persona que tenga de más, alguien que venga con cosas que no le pertenecen a él. Varón que tenga una quebradura de pie, que no puede ejercer o caminar correctamente, o rotura de mano. Una persona que no puede hacer correctamente las cosas que tiene que hacer. Jorobado, alguien que lleva una carga que no es de él. Un enano, una persona enana, una persona que no se desarrolla, que no quiere. Estoy hablando en términos espirituales, ¿ok? Metafóricamente. No estoy diciendo que las personas que son pequeñas no pueden desarrollarse espiritualmente. Claro que sí. Estoy hablando en aplicación o tomando estos detalles para traerlos a algo que usted pueda ver o practicar. Pero más o menos para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Dice, estas personas que aunque tengan esos defectos, pueden comer del pan de Elohim, pero no pueden hacer el servicio tal cual como de sacerdote y no se van a poder acercar detrás del velo del altar ni nada de ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, en el capítulo próximo, que es el capítulo 22, vamos a ver lo siguiente. Mira qué interesante esta parte. Dile a los hijos de Aarón de que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová, dile a todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. O sea que todo varón, primero que las cosas que Elohim que el pueblo trae para Elohim son de Elohim. Eso es de Elohim. No puedes pararte a la puerta y decir, ¿qué tú traes ahí? Mira, te traigo esta vasija de oro porque es una ofrenda para el templo, para mi Elohim, para continuar el servicio del templo. Y el levita va a mirar la vasija de oro. Ay, aquí hay tanto oro que esto no hace falta aquí. Yo mejor me lo llevo para casa, que en casa sí que me hace falta. No, el que haga eso será cortado, ¿verdad? Dice, verso 4, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso o padeciere de flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Ok, ya nosotros estudiamos hace 2 semanas acerca de la lepra y sabemos lo que es la lepra. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que sea un chismoso, que tenga lengua mala, le va a dar lepra. O que padezca de flujo, de algún flujo, hablamos de eso también, la pureza del cuerpo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio, no tiene permiso de comer del templo. El que tocare cualquier cosa de cadáveres o el varón que hubiera tenido derramamiento de, semen,
o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Ve que es bastante exigente todas las cosas para poder ser un sacerdote. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta decir, yo soy sacerdote, somos un reino de sacerdotes. Bueno, aquí vamos. Cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer de las cosas sagradas porque es su alimento. Pues, y estos mandamientos son tanto para el pueblo como para los sacerdotes. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose con ellos. Yo, Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Y a él es el que le van a dar cuenta, porque Jehová es el que te santifica. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. O sea que en realidad lo que él está diciendo claramente aquí es que no para todo el mundo estas cosas son. Esta comida que se sirve en el templo son para los sacerdotes y están consagradas para ellos. Y si tú tienes un visitante, el visitante no puede venir a decir, mira, dame de eso. ¿Se acuerdan la historia de David? David llegó al templo y dijo al sacerdote, por favor, dame comer porque venimos de la guerra y estamos demasiado con hambre. Y el sacerdote le dijo, pero es que nadie puede comer de las cosas dedicadas a los sacerdotes. ¿Ok? Pero el padre fue bueno con David y le permitió comer. Pero antes tenía que saber si estaba limpio. Miren las exigencias. Y que no habían tocado mujer. Y entonces ellos pudieron comer, no en el templo, ¿ok? Porque eso no se comía en el templo. En el templo no se come. Ok, la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de las ofrendas de las cosas sagradas. No puede casarse la hija de un sacerdote. Tiene que casarse con un sacerdote también. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiera vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere de la cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote, porque es una cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo de las cosas santas de ellos, porque yo soy Jehová el que los santifico. Amén. Bueno, ahí estamos viendo bastantes detalles. Lo voy a invitar a que lo vuelva a repasar y lo vuelva a leer, porque son bastantes detalles importantes de lo que era el comer en el templo, o de lo que era comer o no en el templo. En el templo no se podía comer. O lo que era en los funerales para los sacerdotes. Le vuelvo y le resumo. Los sacerdotes no son participantes de funerales por causa de que en Egipto se consideraban que los sacerdotes eran sacerdotes de los muertos, no de los vivos, y Elohim solamente representa con sus sacerdotes a los vivos mientras estén vivos, y por eso es que no lo podían hacer. Además de que la comida del templo, la comida que se servía ahí, primero no se comía en el templo, y segundo, no era para todo el mundo, era solo para los sacerdotes. O sea, no había participación, especialmente el pan, a menos que sea una ofrenda de shalom, una ofrenda que una persona traera, pues entonces se podía compartir, pero no se comía en el templo. Luego ahora vamos a esta parte donde el padre le da las instrucciones a Moisés para el tipo de ofrenda que van a traer, y no específicamente el tipo. Ya nosotros estudiamos anteriormente lo que eran las ofrendas de bovino, lo que es la oveja, o lo que eran las ofrendas de libación, las cabras y etcétera. Ahora es que así como los sacerdotes eran limpios, las ofrendas tenían que estar perfectas. Ahora no solo limpios, sino perfectos. Las ofrendas tenían que estar perfectas. Y mire cómo continúa diciendo el libro de Levítico. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros.
Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz, a Jehová para cumplir un voto como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. ¿Ok? Y tiene entonces la descripción de que no puede ser ciego, pierniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. O sea, si es algo voluntario y la ofrenda que tú estás trayendo, mira, de verdad quiero traer esta ofrenda para que se reparta aquí en el templo, ellos podían aceptar eso como una ofrenda voluntaria, como un voto voluntario, pero no como en pago de un voto. Yo hice una promesa y esto es lo que estoy pagando mi promesa con esto, tenía que ser perfecta. Dice, no ofrecerás a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados, cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Y quiero hacer una pausa aquí porque es importante que lo veamos. Este verso es la base para nosotros entender que no debemos neuter o no debemos esterilizar a los animales. Los animales no se esterilizan, no está permitido. Y esto, aunque parezca que solamente en el templo, ahí está diciendo en el verso 24 claramente en vuestra tierra. So, el esterilizar a un animal lo hace no aceptable delante de Elohim, ni siquiera para que nosotros lo sacrifiquemos y no los comamos. No como sacrificio, obviamente, no como ofrenda, sino que nosotros en casa, pues mira, vamos a hacer la fiesta de tabernáculos y decidimos comernos una oveja. Durante la fiesta de tabernáculo fuimos, compramos una oveja o criamos una oveja, pero durante el año, o una cabra, especialmente los machos cabríos, que el olor es bastante fuerte, por eso a mí no me gustan las cabras. El olor es bastante fuerte, entonces viene y lo castran para que no tenga ese olor y no esté buscando o sea, para que no tenga ese olor. Eso no se puede comer, no se debe comer. El Padre no nos permite a nosotros comer y no nos permite a nosotros to fix para ¿cómo se llama eso? Se me fue el nombre. Esterilizar a los animales. ¿Ok? Sorry for you si lo hiciste con tus perritos, tus gatos, esas cosas. You're not supposed to. ¿Ok? Ahí está el verso. Levíticos 22, 24. ¿Ok? Verso 25 dice, y no ofrecerás ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como pan de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos y hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Él no está diciendo claramente que no vas a aceptar de los extranjeros ofrendas, porque de hecho cuando Salomón oró en el capítulo 2 de Crónicas capítulo 7, cuando Salomón oró, el Padre le aceptó la oración. Cuando el extranjero venga y te hiciera ofrenda a ti, orar hacia este lugar, tú aceptarás su oración. ¿Ok? Bueno. Continuamos diciendo, el becerro, verso 27, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas en el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Esto es más que todo de misericordia. Cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea, que no es darle un cantazo por la cabeza y después cortarle el cuello y vaciarlo. Tiene que ser una forma digna y lo más humana posible, de menos sufrimiento para el animal. ¿Ok? Dice, y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá y no dejaréis para el otro día. Eso es una ofrenda de acción de gracias, se la come todo el mundo y no se puede dejar nada para el otro día. Dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo, Jehová, no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, oh Jehová, quien os santifico.
Porque todas estas cosas de lo que él viene hablando son cosas que, aunque son para los sacerdotes, santifican su nombre. Así como él santificó a los sacerdotes tienen que tener una acción y tienen que tener unas instrucciones de santificación de él que lleven la perfección que Elohim requiere, la exactitud, la exigencia de un rey creador de los cielos de la tierra como es él. Un rey creador de los cielos y de la tierra, y él exige lo mejor, pues hay que darle lo mejor. No se le puede dar cualquier cosa, ni venir con excusas, ni con mediocridades. Hay que darle lo mejor a él. Y hay que aprender por qué razón él está exigiendo esto. Ahora, no profanéis mi santo nombre. Vamos a ver lo que dice en el próximo capítulo, el capítulo 23. Habla acerca de las fiestas. Pero esto no lo quiero tomar todavía porque quiero que vayamos al capítulo 24, donde hay una persona que se le ocurre hacer algo muy interesante. ¿Okay? Vaya al verso, vaya conmigo, al verso 20, capítulo 24, verso 10. Dice de la siguiente manera: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, la cual era hijo de un egipcio, era una mujer israelita, la madre del muchacho era una mujer israelita, cosa que en el judaísmo de hoy en día lo hace a él judío. Hijo de un egipcio, pero ese es el judaísmo de hoy en día. Salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel. Fíjate que llama al hijo de la israelita, le llama hijo de israelita, no lo llama israelito, o sea, perdón, no le llama israelita, no le llama a él israelita, le llama hijo de una mujer israelita, y al otro hombre de Israel. Le llama a uno hombre de Israel y a otro le dice hijo de una mujer de Israel. ¿Por qué eso es importante? Porque entonces estamos viendo que esta persona no era identificado como un israelita. El hombre de Israel sí, pero este no. Eso es importante porque la identidad de este hombre, aunque está oculta, se refiere, se despliega la información que necesitamos, y es que ese hombre no se identificaba con Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, Dibri, Selomit. ¿Ok? Este muchacho, hijo de la mujer israelita, blasfemó el nombre, y acabamos nosotros de ver las instrucciones que Elohim tiene para los sacerdotes y para que nadie blasfeme el nombre, es manteniendo el cuidado de ser santo y de hacer las cosas perfectamente. ¿Eso qué fue lo que hizo este muchacho? Blasfemó el nombre. Y después dijo y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri. Porque este muchacho no se consideraba entonces un israelita si era hijo de una mujer judía. El apellido de la mujer nos dice mucho. Hija de Dibri. Dibri viene de la palabra davar, que significa palabra, o significa hablar, o significa orden. Entonces, en este caso, algunos de los sabios identifican a la mujer que le gustaba mucho davar, hablar. Aunque eso no es, davar no es hablar, pero era muy palabrera. Todo el tiempo estaba diciendo algo. Era una mujer que no tenía prudencia en la lengua, ¿no? Esto es una interpretación de los sabios. Pero este hombre, teniendo conocimiento de Elohim y habiendo visto los milagros y los prodigios, probablemente estuvo en Egipto y fue salvado por esta mujer, que era una judía que se había casado con un egipcio, y ahora tenía ese hijo, en lugar de honrar a Elohim y de la gran salvación que él les dio, estaba maldiciendo, peleando con otro hombre de Israel, con un hombre que sí amaba a Elohim y que probablemente estaba buscando la manera de agradar a Elohim, y este hombre empezó a maldecir el nombre. Ahora, no estamos hablando de simplemente hacer un juramento y no cumplirlo. Estamos hablando de blasfemar el nombre.
yo no creo en él, eso que pasó ahí no pudo haber sido él, o empezar a a maldecir el nombre de nuestro Elohim. Líbreme el Padre de yo decir ningún improperio sobre su nombre, me libre el Padre de eso. Y entonces este hombre lo arrestaron y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Y entonces Jehová habló a Moisés diciendo, verso 14, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su pecado. Ok, es importante ver qué fue lo que pasó. El que oyó las palabras y los improperios que este hombre dijo en contra de Elohim tiene que ir y poner las manos sobre aquel hombre. ¿Ok? Aquí no menciona nada de transferencia o de que los pecados salieron de mí y se fueron allá. Pero sí, esta acción lo que identificaba que este hombre, los testigos que oyeron, pusieron su mano diciendo, yo soy testigo de lo que este hombre hizo. Y al poner su mano es una forma de referencia a el testigo. ¿Se acuerdan que estudiamos cuando tú ponías la mano sobre una ofrenda? No era para depositar tus pecados, sino para ser identificado. Esa persona que está allí, ese sacrificio o esa ofrenda que estoy llevando es mío, yo me identifico, esa es mi identidad. Y el sacerdote levita tenía que acordarse y saber que ese sacrificio era de esta persona X, que puso las manos, y cuando iba delante de la presencia de Elohim, había una indicativo acerca de quién era. Ahora, este hombre también llenó mis oídos de maldición sobre el nombre de Elohim, y yo tengo que tener cuidado si esta persona entonces representó la muerte por causa de esa maldición. Eso está dentro de mí porque yo lo oí, y esa cosa que entró dentro de mí debe salir y no puedo. Entonces tengo que hacer tengo que sacarlo de mí. Y en la forma en que el Padre permitió que esta persona que sacar eso de mí, lo que yo escuché, le pongo las manos a esta persona y esa es la persona que es apedreado fuera del campamento, y ya yo me libro de lo que está dentro de mí. Ahora, eso no físicamente no se libra uno, pero por conciencia entiendo de que yo me saqué esos improperios que se hablaron en contra de Elohim. ¿Ok? Asimismo, el hombre que hiere a de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Pues ya nosotros pues más adelante vamos a estudiar los mandamientos acerca de la pena de muerte. ¿Ve? Aquí dice, verso 16, y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, y así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Esto no estamos hablando de mencionar el nombre, no estamos hablando de yo juré en nombre de Elohim y no cumplí mi juramento. No es eso, eso tiene perdón, porque tú lo que hiciste fue mal representar a Elohim. ¿Y qué tiene que ver hacer un juramento a nombre de Elohim y no cumplirlo versus nunca en mi vida mencionar el nombre porque lo considero demasiado kadosh, demasiado santo, pero mis acciones blasfeman a Elohim más, el nombre de Elohim más que el que yo lo pronuncie de una manera o de otra manera? Fíjese bien, hay una persona que yo respeto mucho, uno de mis maestros que yo respeto mucho, él es un psicólogo, se llama el doctor Jordan Peterson. Y a él odia que le pregunte si él cree en Dios o no. Y le voy a hablar claramente porque yo creo que es una buena respuesta para todos, para que todos nosotros que confiamos en Elohim. ¿Tú crees en Elohim? A él le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y a él no le gusta que le hagan esa pregunta. Pero quiero hacer referencia a él porque la respuesta que él da es tan certera, es más certera que cualquier respuesta que pudiera dar ninguna persona a que hasta ahora yo he conocido. Su respuesta es la siguiente: no me haga esa pregunta porque es difícil de responder,
porque primero tengo que definir qué es Elohim, qué es Dios, y después qué es creer. Entonces, su respuesta más básica es la siguiente. Quizá considero vivir como si Él existiera, antes de simplemente decir que creo en Él. Decir que creo en Él no llena tanto ese vacío como el vivir como si Él existiera. Okay, so, obviamente yo creo en Elohim y vivo de la mejor manera para que Él sea agradado con mi vida y que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables delante de Él. Pero básicamente y estructuralmente, el blasfemar el nombre de Elohim tiene más que ver con mis acciones que con lo que yo digo con mi boca. Porque yo puedo decir creo en Elohim, pero no vivo como si le temiera. O puedo decir, no, yo el nombre de Elohim no lo menciono nunca porque eso es blasfemar su nombre y tomarlo en vano. Y su nombre es demasiado kadosh para mencionarlo. Mira, eso nadie se atreve. Además, nadie sabe cómo se pronunciaba el nombre. Solamente una vez en el templo se pronunciaba bla, 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 bla. Mucha habladería. Cuando lo más importante son las acciones. Cómo tú vives. Yo vivo la mejor, yo trato de vivir mi vida de la mejor manera para poder demostrar que creo en Él. ¿Ok? Muy bien. Bueno, para terminar, no sé cuánto tiempo me queda, porque créanme que grabar este video me ha dado mucho trabajo. He parado como 6 o 7 veces mientras lo he estado grabando, por eso es que te ven muchas ediciones durante el programa, porque he parado como 6 o 7 veces. Para terminar, los Moedim, las fiestas de Elohim, y no voy a entrar en todos los detalles, pero sí, pues por lo menos se los voy a mencionar los primeros 3 versos del capítulo 23. Y voy a ir allá al capítulo 23 y le voy a mencionar los primeros 3 versos que son los más importantes, ¿ok? Claro, todos los otros versos son importantes porque te dan los detalles, pero esto es lo que nos va a abrir los ojos. Se lo voy a mostrar ahora. Esto es lo que nos abre los ojos, mire, para poder entender el resto. Dice, habla a los hijos de Moisés diciendo, pero habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai y Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. ¿Ve lo que dice allí? Dice bien claramente, santas, subrayárselo aquí un poco, santas convocaciones serán estas. Santas convocaciones, ¿qué quiere decir santa convocaciones? Quiere decir asamblea. Una convocación santa es un llamado a asamblea. Y el primero entonces, verso 3. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. ¿Qué dice allí? Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. So, ahí dice que es 6 días trabajarás y que el Shabbat es una santa convocación, no por la iglesia Casa de Israel Yará, ni por la iglesia adventista, ni por la sinagoga de cualquier lugar. Es una convocatoria de Elohim eterno y todopoderoso. Él nos mandó. Luego en el verso 4 dice, estas son las fiestas solemnes, moedín solemnes que Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahí está bien claro que lo que dice en el capítulo 23, lo que el capítulo 23 está dictando bien claramente, dice que es una santa convocación de parte del Padre Elohim. Si nosotros estudiamos más a profundidad estos versos, cuando dice Moedim, ya desde Génesis el Padre está diciendo que el sol y la luna están en su lugar para dejarnos saber cuándo son sus Moedim o sus santas convocaciones, o lo que mal traducido dice fiestas, las fiestas de Elohim. En realidad no son fiestas de Elohim. Se hace una fiesta, pero no es una fiesta de Elohim, es una convocación, es un llamado, Él está llamándonos a nosotros a reunirnos tal día a tal hora, tal día a tal hora. Durante el año hay
7 convocatorias que Él nos hace. Si esas 7 convocatorias no son sugerencias, ni tampoco son, mira, yo voy a estar aquí, si tú quieres venir, ven. No, esto es, dile a los hijos de Israel, estas son las convocatorias que vas a proclamar como asamblea santa, y empieza por mencionarte entonces el Shabbat. No hay ningún otro lugar en la escritura, ni en el Brit Hadashah, ni en las escrituras del primer siglo, ni en los salmos, ni en los proverbios, ni en ninguna parte hay en la escritura que diga que hay otra santa convocación. Por ejemplo, en la religión tradicional se reúnen los domingos porque fue el día en que Yeshua resucitó. ¿Okay? Esa es la razón. No hay ninguna otra razón por la cual se reúnen los domingos la iglesia tradicional cristiana. Ellos se reúnen el domingo porque ese día fue el día que Yeshua resucitó, ¿ok? Pero eso no aparece en ninguna parte de la escritura, ninguna instrucción en cuanto a eso. No existe, no lo va a encontrar. Hay un solo verso donde dice que las fiestas y los días solemnes, las convocatorias iban a cambiar y que la ley iba a cambiar. Sí, hay uno solo, ¿verdad? Está en el capítulo de Daniel, capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, dice, entonces vendrá el hijo de iniquidad y cambiará la ley y los días de convocatoria. El hijo de iniquidad es el único que ha cambiado esos días. Por eso cuando usted ve que otras personas están celebrando otros días que no son los que están aquí en la Torá, en la escritura, pues entonces usted ya sabe cuál es el origen. Padre, lo dijo el pastor. Bueno, amados hermanos, luego le invito para que lea todo el capítulo 23 y vea todas las que son las santas convocaciones. En otro momento vamos a leer y vamos a estudiar las fiestas solemnes de Elohim paso por paso. Por ahora, pues los tengo que dejar con esto. Le doy las gracias por haber estado con nosotros estudiando la porción, la Parashá Emor, una porción bien hermosa, bien interesante, que el Padre nos empieza a dar instrucciones de ir y vivir para Él de manera íntegra y de manera pura y excelente, con excelencia. El Padre, tráeme lo mejor. Además, le quiero invitar a que se tome un tiempito luego, después del Shabbat o en el Shabbat, después que haya visto este video y esté contento, léase el libro de Malaquías. El libro de Malaquías te va a explicar claramente qué fue lo que pasó con estos sacerdotes, si cumplieron o no, y quién iba a restaurar estas cosas. Estas cosas venían a ser restauradas por una sola persona. Y cuando venga el Mesías, que es la persona que va a restaurar todas estas cosas, se va a meter en el templo, ¿sí? Y va con jabón de lavadero, el capítulo 3, versos 4 de Malaquías, dice así, como jabón de lavadero va a venir y limpiará el templo y a los levitas y a los sacerdotes y ahí es donde digo que va a haber bastante lloro y crujir de dientes cuando todas estas cosas que se inventaron los hombres van a cambiar porque Yeshua, nuestro Mesías, va a volver a lo original. Le doy las gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Disculpen los inconvenientes de esta grabación. Espero que lo hayan podido disfrutar y esperamos pues que lo podamos ver la próxima vez, en esta próxima semana. Les invito para que me escriban sus comentarios, me escriban su información, preguntas y le añadan también a este mensaje para que comparemos notas. Escríbeme su mensaje ahí abajo, comparta el video, compártalo con otras personas por sus redes sociales para que entonces nosotros podamos continuar. Si usted no está suscrito a nuestro canal de YouTube, le invito para que se suscriba, apriete el botecito de suscribirse y luego la campanita para que reciba entonces todos nuestros mensajes que presentamos cada semana. Gracias por estar con nosotros. Linda semana, lindo Shabbat, que la pasen bien y esperamos verlos pronto. ¿Ok? Shalom.